Ay, pues lo que dijimos el otro día de los juegos que se hacían entonces. Ay, esos juegos eran de chicos y chicas. Ah, jovenicos. Sí, de jóvenes, sí. Y de no tan jóvenes, pero vamos, se empezaba de pequeños, se empezaba de la edad escolar. Esos juegos empezaban entonces. Por lo menos el del jarrabastro que dices. El jarrabastro. El que nos dijo la tía Paro. Sí. Ese consistía, salías al recreo, en eso se empezaba en escuela. Si era el recreo, ¿jugamos al jarrabastro? Sí. El que llegue el último a la puerta del pajar del tío fulano, allí como está, paga. Y se quedaba uno a cazar. Y había un límite, porque si cogías todo el terreno, no te cogían nunca, era muy difícil, porque pagar siempre pagaban los más flojos. El que llegaba último Corrían menos. y ese empezaba a jugar y cogía uno, y entonces en vez de ir uno a coger a los otros iban dos, se cogían de la mano y dos cogían a otro, y si esos dos, al ser tres, si los dos habían más que podían más, llevaban al menudo en medio y aquellos arrastrando al otro, al que no se terminaba nunca el jarrabastro, porque era muy difícil de cogerlos a todos. ¿Estás? Sí. Y menos mal que había un sitio, porque si no, no se hubieran cazado nunca. Eso era el jarrabastro. O sea que un poco al pequeño que llevaban en medio lo llevaban a rastras. Claro, no los podía seguir a ellos. Lo llevaban a rastras. No se terminaba la hora del recreo y habías de entrar y el jarrabastro no se terminaba nunca. Era muy difícil de terminarse. Después, cuando ya se hacían, a veces que se iba la cosa, pero no se terminaba nunca el jarrabastro. Y el viudo, era viudo o viuda. Eso ya no había que correr, era parado. En la era eran, por ejemplo, 4 chicas y 4 chicos. ¿Jovenicos todos o qué? Jóvenes, sí, pero ya más grandicos no esos cuando empezaban la escuela, ya vale. Ahí 12, 13, 11 años. Y entonces, si era a la viuda, se ponían en ruedo, un círculo, las chicas y los chicos delante, si era la viuda, el chico estaba delante de la chica, y había una que aquella era la viuda, que ya no tenía pareja, y le hacía seña a uno, y la que lo tenía había de estar muy al tanto, porque cuando le hacía seña él se arreaba con la aquella. ¿A correr? No, a correr no, se iba con ella. Ah, vale. Y entonces, claro, la viuda se quedaba ella. Entonces, pues, iba. Y allí se notaba quién le hacía gozo más unas que otras. Porque el que no le hacía mucho gozo, a la mujer, porque cuando era al revés era el viudo y la tenía delante, no prestaba mucha atención que se la llevaran, ¿sabes? Y si te hacía gozo de retenerla, esa estaba muy al tanto y no se la llevaban. Porque cuando hacían así y tiraban, la habías de coger. Y la cogías ya no se iba. Y eso era la viuda, y también había el viudo, ¿no? El viudo era, claro, si era viuda, pues se ponían el hombre delante y ella detrás. Pero una sola, y esa es la que reclamaba a los otros. Esa era la viuda. ¿Y eso duraba rato? Eso todo lo que querías. Sí, y si venían más ahí podían jugar muchos. Sí, porque a lo mejor empezaban a jugar y una manera, pero después acudían y ya jugaban de más grandicos y sí, eso en la era. Eso no había, allí no había que correr. Pero el jarrabastro unas sacaloras, y cuando cogías de esos que corrían poco, los tenías que llevar a rastros, y claro, los otros, los que iban sueltos, esos cualquiera los cogía, a esos. ¿Quién era de los más rápidos? ¿Quiénes eran? De los que aquí más corrían, Antonio. ¿Antonio? No, Antonio Mediave no venía. No venía a escuela, yo hablo de los jarrabastros en escuela.
Y los domingos también jugaban ya, pero ya no, con esos ya, esa ya era otros. Nosotros eran ¿Pero qué Antonio era ese? Antonico. El de la tía Inocencia. Sí, Ah, vale. sí. Y Andrés ese sí que venía con nosotros, Andrés el del tío Rodrigo, porque ese también era del tiempo de mediado, tenía 4 años más que nosotros, más que yo. Pero como era como nosotros, ese venía con nosotros. Ese venía con nosotros. Ese sí, ese era rápido. A poco distancia, rapidísimo. Te cogía enseguida. Sí, sí, sí. Él se para esas distancias cortas de 100 metros, eso era sí, Andrés, sí, Andrés te lo digo. Andrés, y era poca cosa él, pero era muy rápido para corto, Sí, ¿para qué? para distancias cortas. Largas ya no... No, distancias largas no creo que Pero hubiera. uno vale para una cosa o para otra. Pero para distancias cortas eran rápido. Entonces sí. ¿Y jugabais a churro media manga, mangotero? Sí, también. ¿Y eso cómo iba? Eso se ponían en un portal que tuviera algo del brindal y se ponían uno así y otro saltaba y encima de él hacía así, saltaba y churro, media manga y mangotero, churro, media manga y mangotero hasta arriba. Y tú ponías la mano, y aquel si adivinaba dónde la tenías, porque los otros daban tanto, aquel pagaba, que él tenía que estar debajo y entonces montaban los otros, él, si adivinaba dónde lo tenía. Los gordos ahí tendrían mucho valor porque pesaban Hombre. mucho, ¿verdad? Pero había algunos gordos Y eso es- en aquella época Ahí el que más, eso era Iserte. y se tenía su peso. No era muy alto, pero era... Y el que le gustaba mucho la fava, que le decían la fava. A esto del churro media manga, mangotero le Sí, llamaban... bueno, eso era una cosa, y la fava ¿Qué era la fava? era igual, pero no se decía eso de churro media manga. Eso al tío Juan le gustaba, al tío Juan de la maestra. Ah, sí. Sí. Pero eso era hombres solos o mujeres. Eran solo chicos, Él, ¿no? él se ponía así y le montaban las mujeres. Le subía. ¡Qué pillo! El tío Juan, me casé. Me casé. Teresa, me casé, Teresa. Y después venía, cada época se jugaba a una cosa. Después también había otro juego, aquel que le llama toña, a la toña. No, También bueno. se jugaba parado también en la era, allí en la era aquella de allí. Cada uno llevaba un palo, una vara no muy grande, y una cosa así, un palico corto, y tenían cada uno un sitio en la era no, que no nos dejaban escarbar, pero fuera de lo que no era la era sí. Y entonces, como llovía más, el terreno estaba, siempre había más sazón que ahora. Y ese palo procurabas que llevara el que le tenías tú una punta. Sí. Y todos, 6 o 7 allí. Y tiraba uno el palo y le pegabas y según lo lejos, contra más lejos lo tirabas mejor, ese que había tirado el palo tenía que ir a buscarlo. Y en el hoyo que tenía él, todos a escarbar allí, a escarbar, hacerlo el hoyo todo lo grande que podías. Sí. Con los palos esos hacían a la que tiraba el otro. Y así. Y había veces que fallabas y no podías ir a escarbar, pero contra más lejos tirabas, mejor. Y después cuando se terminaba, el palo ese que tiraban se ponía, se enrunaba allí y mientras lo sacaba el palo, los otros con el palo lo ponías así y a pegarle. Pobre. Vaya, la toña, sí, la toña. Sí, ¿Y tú jugaste a todo eso? sí, a todo, a todo. A todo. ¿Y las chicas a qué jugaban? Las chicas jugaban a casicas, lo que decían era casicas y a juguetes, a jugar a juguetes. Y los juguetes consistían iban por ahí por los... Entonces
yo qué sé, no había pocos y suerte que había, no, se rompía poca cosa y menos mal que se rompían pocos porque había pocos también. Platos y algún cántaro. Iban a recoger los juguetes y siempre había algún plato que llevaba algo y los ponían, cuando venían de recogerlos, los ponían en el suelo para repartirlos. Y lo repartían muy bonito, decían. Mira bien, las más espabiladas eran fina y a estamparito, eran más grandicas que las otras. Ya miraban ellas a ver el que les hacía gozo, porque ellas eran las primeras ¿por qué? en elegir. Eran las mayores, ¿Porque ¿sí? eran las mayores? Sí, eran las primeras. 1, 2, 3, 4 y el que les hacía gozo había que hacer el clau. 1, 2, 3, 4 y clau. El que les hacía el más bonito, que era un tro de tiesto, ¿sabes? Y el otro, 1, 2, 3, 4 y clau. Las otras, la última les quedaba nada, pero las repartían así. Las salsas, que ayer te lo dijo ella, me parece. Cuando se rompía un cántaro, todos a buscar las asas, sí. Porque eso era el puerco. El de puerco, eso les servía de puerco. Las muñecas hacían un palo, buscaban un palo y un tro de trapo, la rollaban el palo y eso era la muñeca. Y así jugaban las chicas. Pobres todos, sí. No había un duro para un juguete. No, yo no he tenido nunca, Pascual. De Reyes, Bueno, a mí me dejaron en Barcelona me dejaron la cartera de ir a escuela, que es de cartón, Sí, cartón, aún la tengo, ¿Cómo la tienes? la tengo. Y yo salí más pronto que mi hermano, él fue 1 año y pico más que yo después y él la atropelló bastante. Pero yo seguro que la tendría como el primer día, se hubiera ilustrado algo, pero estaría... Te hacía mucha ilusión aquella cartera, ¿no? Hombre, me la ponía aquí detrás y en la escuela, yo estaba más pendiente de la cartera en la escuela que del maestro. ¿Pero la escuela era la de Argelita o la de Barcelona? Allí en Barcelona fui muy poco, pero muy ¿Pero poco. fuiste algo a la escuela? Sí. ¿En Pueblo Nuevo o por dónde? Sí, Pueblo Nuevo. Y un día, hablando aquí con... la tía de Marampi y de Berta, Berta. la hermana del padre de Marampi. De Marampi, sí. Resulta que esa chica venía a esa escuela que fui yo. Iban juntos. Un día hablando de Barcelona, pero yo fui a escuela allí, en una calle que no me acuerdo la calle que era. No me acuerdo. Dice que el maestro se llamaba Antonio. Digo, don Antonio, sí, don Antonio. Dice, bueno, allí iba yo a la escuela. Esa chica. Oye, y también aquí, ¿verdad que los chicos jugaban a tabas? ¿Las tabas, te acuerdas? Eso que eran los cartones. Eran los huesos del cordero. Ah, sí. El buche. ¿El buche se llamaba buche? Buche, ese que hay más Exacto. bonito, sí, el bailador ese, Sí. el que hace el juego De la rodilla. Sí, las rodillas, sí. ¿Y ese el juego? buche. ¿En qué consistía ese juego? Ese se tiraba y según qué postura, sí, yo he jugado, pero Yo también, pero no me acuerdo muy bien. ahora cómo era eso. Hoy el buche, cuando la madre compraba la tanda, de eso que tenían la tanda, las patitas, a buscar el buche. Y según que eso, claro, tiene 4 posturas, tiene 4 lados. Según qué postura era el buche, eso era partida ya. Si caía de esa forma era el buche. Porque hay un sitio que hace lomo, otro es hondo, otro Sí. es recto y otro no sé cómo. Es como un dado, pero Sí, que sí. con forma rara, Sí. con forma del animal, ¿no? Y las chicas también, me imagino que a la charranca. Que se llamaba. ¿qué era la charranca? Eso que, Sí, eso que hacían. con una tiza, ¿no? Marcaban un cuadro allí y el primero, segundo, tercero, hasta el 6 era, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ibas, y si tocabas la raya, era falta, digamos. Sí. Pagabas, salías. Y entraba la otra, pim, pam. Y cuando habías pasado eso, llegabas allí y un piso. Y marcabas el primer piso
y ese no lo podían tocar, habían que saltar al otro. La segunda ya. Ese, sí. Sí. Hasta que ganaba una u otra. Sí. ¿Y tú también habías jugado juegos infantiles de chicas, tú? A la charranca y a la goma elástica. Estas las gomas Sí. que saltas a la comba, Claro, sí, sí. A la comba, sí. Esos ya son a más. 3 marinos a la mar, que ahora llaman polis y cacos, a escondite. Estos días, estas noches, mis nietos jugaban por aquí como los desesperados Sí. a ladrones y policías. Exacto. Ahora llaman polis y cacos. Cacos, Y sí. nosotros era 3 marinos a la mar. No teníais ni un juguete. No, yo no. Yo no he tenido bicicleta. Una bicicleta era una cosa seria. Cuando mi padre se cayó del puente primero, con la bicicleta de... Mira, pues yo estaba allí, él no sé si pasó por delante o por detrás ¿De quién era la bicicleta? de Pepe Las Cojas. Pues estaría contento, La partió por medio. pues estaría contento de Pepe Las Bojas. Traían la mitad Pascualico. Pascualico de María Tonar traía media. Y la otra media no sé quién la llevaba. Madre mía. A ver, y se partió la bicicleta por medio. Y la cabeza de mi padre casi. Uy. Suerte que había un parceral allí, pero si no está aquello se hubiera matado, porque hay unas piedras allí. También jugaríais a fútbol y a pelota. A fútbol ahora a última hora. Y a pelota a mano esta, A ¿no? pelota sí, después ya a pelota. A pelota. A pelota bien, ¿no? A pelota bien se jugaba... A pelota ahora cuando se hizo el trinquete ese en el 49. En el 49 se hizo. El día 28 de septiembre del 49 se hizo el piso. El piso, que es el cementerio, la era del herrero no. Y aquel día, una llovida que lo echó a perder todo, y el día 28 de septiembre del 49. Echó a perder todo el suelo, todo Sí, lo que había hecho sí. el suelo. El- Hablas del trinquete que estaba al lado de la iglesia, ¿no? Sí, que tenía sí. 2 paredes de la iglesia. Sí, sí, ese. Bueno, ese. 2 o no, una. Una lateral, la de la Santa Cruz. Sí, y la del Y campanar. el campanar. El campanar es sobrepuesta, ¿no? Es hay entre la pared del frontón y el campanar hay un espacio. Cuando se nos colaba... Porque del campanar a lo que es la capilla, digamos, Eso. allí había un hueco Que y ahora es- entonces se hizo, aprovechando la pared del campanar, pues, se hizo hasta allá. Que creo que ahora pared. ese hueco es lo que tiene José Manuel allí, Sí, allí las hay- peañas y todo sí, esto. allí hay algo. Sí. Lo que Sí, sí. se entraba a recoger antes las pelotas. Esa pared la hizo el tío José y yo. Cuando erais jovenicos, teníais un poco tiempo para jugar. Ibais a la escuela, en el recreo de la Para escuela, jugar en el recreo se y jugaba. basta, ¿no? Y los domingos, y no todos, porque el que más y el que menos tenía una cabra, una oveja, y dicen a guardar la cabra, porque Y al monte o guardar la cabra, ¿no? Sí. Y cada día Yo también... he ido a escuela, iba antes de entrar a escuela a guardar las cabras. Y después que teníamos más, ya no iba a escuela. Ya iba todo el día por ahí con esta Conchita y Gracia y Manuel de la Pastora. Todo el día. Pero por la noche iba a casa del maestro, de ese maestro que vivía allá en Casa Micalet. En Casa Micalet, y allí me daba para no quedarme detrás un año, sí. Sí. Pero a escuela, primero había que ir o a hacer hierba para los conejos, o a traer leña, a buscar leña para guisar. Que no había tanta. No, No es no, como no, ahora no, que está no. todo lleno de No había tanta, ¿no? leña. Pero en aquella época tenías que caminar bastante para Y la sacar leña. gente se ¿Y quejaba. tú que has ido a escuela en varios pueblos? ¿Qué? ¿Los juegos eran los mismos o Sí, parecidos? parecidos, sí. En todos los pueblos. Sí. Ah.